El escritor a los Hebreos, en su capítulo 11, menciona una lista de personajes cuya característica fundamental es la fe. Cuando llegamos al versículo 32 de Hebreos capítulo 11, hallamos que dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pocos incluirían a Gedeón en una lista de figuras ilustres de la Biblia. Conocemos solo un pasaje de su vida y descubrimos tantos defectos en él. Si usted abre su Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 6, hasta el capítulo 8, usted encuentra allí la historia de Gedeón. Santiago capítulo 4, versículo 17 nos dice de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró y Dios le contestó. Por lo que Gedeón nos revela a través del relato en Jueces 6, capítulo 6 hasta el capítulo 8, podemos conocer el lado humano de Gedeón y conocer su fe, más que su destreza, más que su genio, más que su valor, más que otras virtudes. Lo que nos muestra la palabra de Dios es todo un mensaje de fe. Yo quisiera que ustedes, al escuchar la palabra del Señor a esta hora, consideraran que cuando hablamos de la fe de Gedeón, no estamos pensando de una fe tan fuerte, tan grande, de tal magnitud, que sería una fe que nosotros no podíamos tener, que nosotros no podríamos llegar a tener. La verdad es que es una fe sencilla, una confianza en Dios, una dependencia de Dios, pero a la vez tiene algunas características que tal vez en alguna forma, quizá en alguna forma, se identifique con nuestra propia fe. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 13 de Jueces, encontramos una fe seriamente amenazada. La fe de Gedeón es una fe seriamente amenazada. Gedeón conoció a fondo la historia y el pasado glorioso de su pueblo. Y cuando el ángel de Dios le visita a este campesino hebreo, se desahoga preguntándole. Y le dice: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. La fe de Gedeón es una fe seriamente amenazada. Nació en uno de los periodos más sombríos de la historia de su pueblo.
había hambre, había guerra, había desesperación, había lamentación. Se deseaba tener un Josué vencedor y se recordaba con nostalgia un pasado feliz y próspero, pero el presente era adverso. El tiempo que estaban viviendo era difícil. Había una comparación. Hacían comparación. Comparaban sonrisas con llanto. Comparaban cosechas abundantes con cosechas escasas. Y cuando a los medianitas se les antojaba, venía y se las robaban, se las llevaban. Comparaban fe, confianza en Dios, con amenaza a su fe. Ahora, la fe de Gedeón llegó a ser duramente amenazada y creyó que los milagros, que las manifestaciones de Dios eran cosa de otro tiempo, que ya no podían esperar que Dios se mostrara en ese momento. ¿Alguna vez nuestra fe se siente amenazada? ¿Alguna vez nosotros decimos, bueno, los milagros están registrados en la Biblia, Dios los hizo en el pasado, Dios lo ha hecho con otra gente, Dios lo ha hecho con su pueblo, pero a nosotros, ¿será que el Señor también puede ayudarnos? Gedeón siente que su fe es amenazada y se pregunta en una forma tan incisiva y tan inquisitoria que dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Alguna vez usted se ha preguntado? Si Dios es conmigo, si yo estoy con Él, ¿por qué me ha venido esta prueba? ¿Por qué me ha venido esta enfermedad? ¿Por qué estoy pasando por esta situación difícil? ¿Por qué esta escasez? ¿Por qué estas tentaciones? ¿Por qué esta situación? Pero la fe de Gedeón no es solamente una fe amenazada, pero es una fe empobrecida. En un momento dado, pensaba Gedeón que buscar refugio en las cavernas, en las cuevas, ante la adversidad, era lo mejor. Apenas escuchaban que los madianitas venían y el pueblo corría, y el pueblo huía y dejaba las cosechas, y los madianitas venían y arrasaban con todo. Y parecía que en este momento era demasiado tarde para intentar mejorar las cosas o salir de apuros. Y eso empobrece la fe. La fe de Gedeón, en un momento dado, es una fe tan empobrecida que cree que arrinconarse ante los problemas era lo mejor, y huir a las cuevas y refugiarse allí en las cavernas era lo mejor. Los prodigios divinos han sucedido y los milagros y las intervenciones de Dios han venido a la vida de sus hijos cuando menos se esperan. Cuando los recursos humanos se agotaron, se terminaron, no hay más que hacer, Dios interviene. El pueblo está frente al Mar Rojo, Israel. Moisés no sabe qué hacer. Moisés lo que hace es, creo que el recurso que nosotros todavía tenemos hasta ahora y que deberíamos utilizar, buscar a Dios y orar. Y Señor, ¿qué vamos a hacer? Los egipcios vienen aquí del desierto en contra de nosotros. El mar está frente a nosotros. Moisés, ¿qué tienes en tu mano?
Señor, ¿por qué preguntarme ahora qué tengo en mi mano? Lo que tengo es apuración, lo que tengo es problema, lo que tengo es... Señor, el pueblo. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Levanta tu vara. Extiende tu vara. Usa lo que tienes. Y cuando escucha la voz de Dios y cuando pareciera que no hay más recursos, Moisés toca las aguas con su vara y las aguas se abren y el milagro se efectúa. Y el pueblo de Israel pasa por el mar como en tierra seca. Y no solamente el milagro se efectuó, pero aún la victoria vino sobre ellos sin lanzar una sola flecha, sin dar un solo golpe, porque Dios en ese momento intervino y trajo la victoria al pueblo de Israel. Marta y María, aquellas hermanas allá en Betania, cuando el Señor llega, Señor, llegas demasiado tarde. Si tú hubieras estado aquí, Señor, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios?, dice el Señor. Sí, Señor, pero ya hace 4 días que lo enterramos. Ya no hay manera como resolver la situación. Ya no hay respuesta. Si hubieras estado aquí, la cosa sería diferente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dice Jesús. ¿Dónde le pusiste? Y van al sepulcro y solamente da la orden: Lázaro, ven fuera. Una vez más, después de haber orado, Jesús obra el milagro. El milagro se da cuando sentimos que las cosas nos han fallado, cuando sentimos que nuestros recursos han acabado, se han terminado, cuando sentimos que nuestra fe se ha empobrecido. Entonces Dios interviene. Salmos capítulo 37, versículo 5 nos recuerda: encomienda al Señor tu camino, espera en Él y Él hará. No hay que dejar que la influencia del cobarde o del derrotista llegue a nosotros. A Gedeón le llegó este espíritu de cobardía, de temor, de miedo, de huir, de esconderse. Su fe fue empobrecida. La fe de Gedeón también tuvo barreras que superar antes de triunfar sobre los madianitas. Tuvo que triunfar sobre los de adentro, enemigos de adentro que venció. Su fe tuvo obstáculos. Un espíritu de descontento y de queja. Allá en 6:13 ustedes vuelven a recordar, su espíritu de queja es contra Dios. No culpó a los líderes del pueblo, no culpó al pueblo, culpa a Dios. Ah, Señor, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Cómo es posible que Dios esté con nosotros y nos ha sobrevenido esta situación? Su fe tuvo obstáculos. Luchó con este espíritu de descontento, de queja, de dolor, de incomprensión de la situación. No puedo entender, dice Gedeón, ¿por qué viene esta situación a nuestra vida y a nuestro pueblo? Las vacilaciones y las dudas
fueron otra barrera para la fe de Gedeón. Te ruego que me des una señal. Quiero evidencias tangibles para garantizar que voy a tener triunfo. Ustedes se acuerdan, los jóvenes son muy dados, como Gedeón, a pedir señales, a poner su vellón y decirle: Señor, ¿se aparece el vellón mojado o se aparece seco? Gedeón, en su propia experiencia, está luchando, tiene dudas, tiene vacilaciones, no está seguro. Él quiere evidencias que él pueda ver. No puede confiar solamente en la palabra de Dios. Él quiere una evidencia que le muestre que verdaderamente el triunfo va a venir a él. Hay obstáculos. No juzguemos duramente a Gedeón. Nosotros a veces quisiéramos tener a un ángel del cielo para contestar nuestras dudas y nuestras preguntas. A veces quisiéramos tener cerca a Pablo o a Pedro para que conteste todas las dudas que nosotros tenemos. Sin embargo, notamos que aunque la fe de Gedeón tuvo obstáculos internos con los cuales luchó. De acuerdo al capítulo 6, versículos 25 al 27 de Jueces, encontramos que él tiene su altar personal. Su altar personal con un corazón dividido. Mientras que rinde culto a Baal, un dios fenicio, también rinde culto a Dios. Y ese sí que era un obstáculo terrible, tremendo. Usted lee del versículo 25, dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres en la ciudad, lo hizo de noche. El altar personal de Gedeón era un altar dividido. Adoraba a Baal, adoraba a Acera, y ahora Dios le manda que adore al Dios verdadero. Su fe tenía obstáculos internos, obstáculos con los cuales él tenía que luchar, obstáculos que tendría que superar para ser un triunfador. Pero gracias a Dios que su fe fue correspondida con el triunfo. La palabra de Dios nos dice en el versículo 34 del capítulo 6 de Jueces: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Su voluntad se rindió a Dios y ahora estaba en condiciones de llamar a otros a la acción, a otros al combate. Y ustedes recordarán que cuando el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, las cosas cambiaron. Las cosas comenzaron a ser diferentes. A ese primer llamado, cuando toca el cuerno, 32,000 vienen para apoyar. Y prácticamente ya quisiéramos echar las campanas al aire y decir: con este ejército de 32,000, Gedeón ya tiene el triunfo.
Pero el Señor le dice: Gedeón, para que realmente tu fe triunfe, tienes que ponerla a prueba. Así que acércate al ejército que tienes y diles que los que tengan miedo, los que se estremezcan, los que teman, que madruguen temprano de la mañana y que se regresen a su casa. 7:3. Haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y todavía el Señor le dice: ¿sabes qué? Tu fe tiene que ser probada. Gedeón, yo creo que todavía decía: pues con 10,000 nos va a costar un poquito, pero todavía podemos lograr la victoria. Pero el Señor le dice: no son 10,000 el ejército con el que vas a vencer. Ahora prueba a los que sean propensos a la vanagloria, aquellos que no son capaces de humillarse. A través de ellos no te voy a dar la victoria. Así que tráelos a que tomen agua, y solamente aquellos que tomen agua de una manera que mieren las aguas con su lengua como lame el perro, a estos los pondrás aparte. A cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, apártalos. Y ustedes conocen la historia. Los orgullosos, los vanagloriosos, los que no están dispuestos a doblar sus rodillas, los que quieren depender de ellos mismos, para ellos no hay victoria. Pero aquellos que humildemente se arrodillan, se humillan delante de Dios y toman agua con la lengua, son apartados. Son solamente 300. Y con esos 300 el Señor le da la victoria. El Señor le organiza, le dice cómo le va a hacer, y con este limitado ejército Dios hizo maravillas. Y Gedeón triunfó, y el pueblo de Israel triunfó. A veces nosotros queremos que el triunfo llegue con un ejército grande. Parece que es la tónica de Dios. Él siempre ha vencido con un ejército pequeño, con un remanente, con los menos, con el grupo más pequeño de todo el ejército, con esta minoría fiel, es con la cual Dios manifiesta su poder. Y en esta ocasión lo hizo. El Señor le dice lo que tiene que hacer, la estrategia que tiene que seguir, les da a cada uno de ellos una trompeta, y les da también cántaros y teas ardiendo, y le hace ver la manera como va a rodear. Y antes de rodear al ejército enemigo, antes de rodear a los madianitas, el Señor le permite que se acerque por allí al campamento y escucha a 2 hombres hablar. Y uno de ellos le está diciendo al otro: yo tuve un sueño, y el sueño era que un pan de cebada, el pan de los pobres, el pan más humilde, el pan sencillo. Tal vez hubiera dicho, si hubiera sido en el Distrito Federal, un bolillo o una telera de enorme dimensión venía rodando hacia el campamento y destruyó el campamento. Y el otro le dice: lo que sucede es que Dios ya entregó en manos de Gedeón al ejército enemigo y los va a vencer. Y Gedeón entendió que era el momento de entrar a la batalla,
reparte a los 300 hombres en 3 escuadrones, les dio trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y entonces le dice: ustedes hagan como le voy a hacer yo. Y miren, cada uno de ellos recibió trompeta. En un ejército normal, cada 100 hombres había uno con trompeta. Pero este es un ejército especial, es un ejército multiplicado. Yo no diría que al 100%, el porcentaje tal vez sería mucho más. Y el Señor se manifiesta de manera que cuando el ejército comienza a tocar las trompetas, tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas y gritaron: pon la espada de Jehová y de Gedeón. Y el ejército enemigo, los madianitas, comienzan a huir y a correr, y comienzan seguramente a escuchar que un gran ejército viene contra ellos, hasta que finalmente todos son vencidos y la victoria vino sobre el pueblo de Israel a través de Gedeón. Nunca antes había habido necesidad de hombres y mujeres de fe como ahora. Tenemos que entender que Gedeón no fue un hombre de una clase especial, no fue un superhombre, que la fe de Gedeón no es una fe extraordinaria, sino simple y sencillamente tenemos que entender que la fe de Gedeón fue una fe seriamente amenazada. La fe de Gedeón fue una fe empobrecida en su oportunidad, en un momento dado empobrecida, una fe con obstáculos internos, con luchas internas, pero que fue una fe que fue correspondida por el triunfo cuando permitió que Dios interviniera. Si nosotros le damos lugar al Señor para que Él intervenga, nuestra fe, limitada tal vez, pequeña, débil, amenazada, obstaculizada, esa fe podrá ser usada para dar grandes triunfos espirituales. Pidámosle al Señor que nuestra fe sea útil, no solamente para ganar nuestras propias batallas, pero también para honra y gloria de su nombre y para bendición de su pueblo, de su iglesia, de su ejército. Oremos, hermanos. Señor, reconocemos a esta hora que la fe no tiene que ser extraordinaria, no tiene que ser solamente para supermujeres y superhombres, sino la confianza plena en ti, la que nos dará la victoria. Cuando vemos nuestros recursos, a veces son tan limitados, pero Señor, a través de estos recursos, tú puedes mostrar tu poder y puedes manifestar tu gloria. Te ruego, Señor, que en nuestras propias batallas, en nuestros obstáculos personales, en nuestro empobrecimiento de fe y en esas situaciones en las cuales más quisiéramos huir que enfrentar al enemigo, el Señor allí queremos que seas tú el que te manifiestes. Ayúdanos a alcanzar esas victorias espirituales para que tu nombre sea glorificado, para tu honra y para tu gloria. Y por supuesto, Señor, será para bendición nuestra y para bendición de tu pueblo. Porque lo harás, te damos gracias
en el nombre de Jesús. Amén. Amén.